Esta es nuestra semana y dentro de esta semana tenemos varios webinars, aparte del jueves, que es nuestro día de JUTI, ¿no? En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Verónica Volati, que es doctora en Ingeniería de Software, investigadora asociada del CONICET, categoría C, de la carrera de docente e investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional. Desde hace algunos años he estado trabajando en cómo aplicar técnicas ágiles en entornos de desarrollo de software. Ha participado como investigadora en más de 7 proyectos y 11 redes temáticas nacionales en España. Actualmente participa en 2 proyectos de investigación financiados por la Universidad Tecnológica Nacional, y por sobre todas las cosas es una egresada de nuestra regional y una docente de nuestra regional. Así que hoy nos va a comentar sobre equipos 4.0, cómo mejorar su productividad. Bueno, Vero. Bueno, muchas gracias Mirta por la presentación, gracias por invitarme a participar. La verdad que para mí las JUTIs, tengo mi corazoncito con las JUTI porque las vi nacer. Me llegó lo de la 21 JUTI. Eso dice mucho de la edad de los participantes, pero bueno, no importa. Acá estamos para transmitir un poquito lo que estamos desarrollando desde el grupo de investigación, ¿sí? Si no les importa, voy a parar el video por cuestión de ancho de banda, para que no tengamos ningún problema, ¿sí? Bueno, lo que les quería contar hoy yo un poquito es acercarle en lo que estamos trabajando dentro del Synaptic, en la rama de la ingeniería del software. Estamos trabajando sobre cuáles son los aspectos que influyen en la productividad de los equipos de trabajo. Bueno, esta la voy a pasar porque ya Mirta me presentó perfectamente. Como les decía Mirta, mi área de investigación es la agilidad, ¿sí? Hace varios años que me dedico a intentar o analizar la manera que tienen de trabajar las empresas, sobre todo de desarrollo, aunque en realidad también estamos haciendo el análisis de algunas empresas que no son exclusivamente de desarrollo. Entonces, vemos la manera que tienen de trabajar e intentamos ayudar a mejorar esa manera de trabajar con el objetivo de que los equipos sean más productivos, ¿sí? Más productivos desde el punto de vista o teniendo en cuenta justamente la felicidad de las personas que componen cada uno de los equipos. Hay muchísimos estudios que hablan de cómo la felicidad influye en la productividad. Antes de comenzar, me gustaría un poco enmarcar o dar un framework de dónde estamos situados en este momento. Todo lo que les voy a contar viene de la mano de lo que se conoce como el Management 3.0. El Management 3.0 es una práctica de la agilidad que se enfoca en los equipos de trabajo, ¿sí? Y si bien el Management 3.0 surge a partir del año 2015, 2013, 2014, 2015 más o menos, en realidad esto viene desde mucho antes. De hecho, las bases del Management 3.0 están tomadas de un libro que se llama Peopleware, que está escrito por Don DeMarco, ¿sí? Del año 78-79, más o menos, es el libro, ¿sí? Fíjense que desde esa época ya había personas que se estaban ocupando por la felicidad de las personas dentro de los entornos laborales, ¿sí? Y hay una frase que a mí me gusta mucho como para comenzar y como para ver también de quién es la responsabilidad de que los equipos de trabajo sean productivos, y que dice, que es esta que está acá, que dice que la función de un gerente no es hacer que la gente trabaje, sino que proporcionarle todo lo que necesite para que trabaje de manera adecuada, ¿sí? Entonces, como jefe, como gerente, como dueño de la empresa, como la posición que me toque, no me tengo que preocupar por controlar a la gente, sino que tengo que preocuparme por tener, o porque mis empleados, mi equipo, tengan todas las cosas que necesiten para trabajar, ¿sí? Yo creo que es muy importante hacer esta diferencia porque en realidad marca la diferencia entre lo que se conoce como management tradicional, donde
nos enfocamos en estructuras piramidales, donde nos enfocamos en dar órdenes, en controlar la productividad por horas trabajadas y no por valor añadido, ¿sí? Con lo que estamos proponiendo desde la agilidad, que es concentrarnos en que las personas tengan todo lo que necesitan para trabajar. Bien, entonces vamos a empezar un poquito como con qué influye con la productividad de los equipos. Yo cerré el chat, así que las preguntas y todo eso las voy a ir mirando al final, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a hacer un primer vistazo, un primer pantallazo de qué influye en la productividad de los equipos de trabajo, ¿sí? Acá van a ver que yo me voy a desenfocar un poquito de lo que es desarrollo, porque en realidad, si bien esto nace desde la agilidad, nace desde el campo del desarrollo del software, van a ver que lo van a poder aplicar independientemente del campo en el cual están trabajando. Incluso lo van a poder aplicar si están solamente estudiando. Van a poder analizar o van a encontrar puntos de coincidencia con lo que les voy a contar, con cosas que le pueden ir pasando en su vida real. Bien, lo primero que influye en la productividad del equipo es la cantidad de personas, ¿sí? Vamos a ver cómo las cosas como que ya esto todos lo deberíamos saber, ¿sí? Todos sabemos que cuanto más gente esté dentro de un equipo, es mucho más difícil tomar decisiones, básicamente, ¿sí? Si yo tengo un equipo de 15 personas, pierdo muchísimo tiempo tomando decisiones. Vamos a partir de la base de que en la agilidad se dice que los equipos tienen que ser autogestionados, ¿sí? Que un equipo sea autogestionado significa que el equipo por sí mismo decide qué cosas va a hacer, cómo las van a hacer, cuándo las va a hacer, quién las va a hacer, ¿sí? El equipo hace esa división de tareas ante un determinado problema, ¿sí? La organización es el que marca cuál es el camino, es decir, hacia dónde vamos o qué es lo que vamos a vender, y el equipo toma las decisiones de cómo se va a implementar la solución para ese problema, ¿sí? Cuando un equipo de desarrollo o un equipo de trabajo tiene más de 9 personas, el proceso de toma de decisiones se hace engorroso o incluso imposible. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando tenemos que tomar decisiones en un grupo grande, aumentan los canales de comunicación. Con lo cual, una decisión que en un grupo pequeño podemos llegar a un consenso en media hora, en un grupo grande nos impacta o nos lleva 2, 3, 4 horas, N horas. ¿Sí? Al final, esto se traduce en una pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo, si yo pierdo tiempo en reuniones en las cuales voy a participar para tomar decisiones, al final ese tiempo significa que no estoy siendo productivo, que no estoy trabajando, ¿sí? Entonces, siempre la pérdida de tiempo se traduce como baja en la productividad. Y tiene incluso un impacto mucho mayor, porque esa pérdida de tiempo que me hizo bajar en la productividad, al final me repercute en que yo en algún momento tenga que estar sobresaturada para cumplir con los plazos, ¿sí? Porque siempre tenemos plazos para cumplir, ¿no? Entonces, al final, esa pérdida de tiempo hace que yo esté sobresaturada con otras cosas para cumplir con plazos. Si estoy sobresaturada, va influyendo en mi motivación, ¿sí? En las ganas que yo tengo de trabajar o en lo bien que me siento cuando estoy trabajando. Y al final impacta en qué. Hago cosas para cumplir con los plazos, hago cosas rápidas, muchas veces esas cosas rápidas sin tener en cuenta muchas cosas como la calidad. Eso llega al cliente, luego eso explota en el cliente y repercute nuevamente en el equipo, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando definamos nuestros equipos de trabajo tengamos en cuenta esto de la cantidad de personas. A mayor cantidad de personas, menos productivo va a ser el equipo. El siguiente punto que impacta muchísimo es en la motivación, ¿sí? Si bien el punto anterior es un punto que como equipo nosotros lo podemos manejar e incluso como líder de un equipo yo lo puedo manejar porque si tengo más de 9 personas puedo dividir el equipo en 2 equipos y hacer
equipos más pequeños, o sea, lo puede manejar la organización, la motivación, lamentablemente, depende de cada uno de nosotros, depende de cada uno de los integrantes del equipo. Cuando hablamos de motivación, vamos a ver que existen dos tipos de motivaciones, la motivación externa y la motivación interna. La que nos tenemos que preocupar es la de la motivación interna. ¿Por qué? Porque la motivación interna es la que va a hacer que yo esté comprometido con mi trabajo, ¿sí? Va a hacer que tenga ese engagement con las actividades que realizo. Y el compromiso está relacionado con la felicidad, ¿sí? O la felicidad con el compromiso. En realidad, esto es como, ¿no?, como el huevo y la gallina. Yo tengo que ser feliz en mi trabajo para estar comprometido, o tengo que estar comprometido, engagement con mi trabajo para ser feliz. Un poco también da lo mismo. Lo que sí es importante es que como líderes de los equipos y como integrantes de cada uno de los equipos, tenemos que asegurarnos de conocer qué es lo que motiva a cada una de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como equipo tengo que intentar que proporcionar a los diferentes integrantes de mi equipo lo que necesitan para sentirse motivados. Da lo mismo si la felicidad viene primero o el engagement viene primero. Lo que sí es importante y lo que sí hay muchos estudios que muestran es que las personas que son felices son hasta un 12% más productivas. Desde mi punto de vista son más que un 12%, pero bueno, el estudio dice un 12%. Entonces, yo me tengo que preocupar por la motivación de las personas. Me tengo que preocupar por saber qué es lo que motiva a cada persona del equipo, y yo como integrante tengo que saber qué es lo que me motiva para intentar potenciar todas esas cosas que me motivan. Porque no hay nada más antiproductivo o improductivo que una persona que no está motivada dentro de su trabajo, que no tiene todas las condiciones necesarias para poder llevar adelante su trabajo. El problema con las personas demotivadas o las personas negativas, y estoy segura de que todos conocemos a alguna persona que no le gusta en lo que trabaja, el problema es que al final la mala onda, por llamarlo de alguna manera, la mala onda se contagia. La felicidad no. La felicidad, lamentablemente, no se contagia, o no se contagia tan rápido como la mala onda. Pero si yo dentro de mi equipo de trabajo tengo una persona desmotivada, una persona que no tiene ganas de venir a trabajar, o que no tiene ganas de levantarse para trabajar ahora en pandemia, al final termina minando la moral del resto del equipo, ¿sí? La mala onda, lamentablemente, se transmite. Este es como el dicho que dice, no, las malas noticias llegan rápido. Es lo mismo, ¿sí? Si yo tengo una persona que no está motivada dentro de mi equipo de trabajo, lo más seguro es que al final, en un plazo muy corto de tiempo, contagie al resto del equipo. Entonces me tengo que preocupar porque los miembros del equipo estén motivados, estén felices. Esa es la única manera de potenciar la productividad, ¿sí? ¿Qué cosas más influyen en la productividad? Y esto probablemente les pase ahora, sobre todo ahora que estamos trabajando desde casa, es muy difícil de manejar la interrupción, ¿sí? Las interrupciones, todo aquello que haga que yo salga del estado de concentración en el cual estoy, en el momento en el cual estoy trabajando, ¿sí?, al final se traducen en pérdidas de tiempo, ¿sí? Se dice que cada una de las interrupciones, o después de una interrupción, nos lleva 15 minutos volver a estar en el estado en el cual estábamos antes de que se produzca esa interrupción. Imagínense los 15 minutos estos sumados al tiempo de la interrupción, ¿sí? Imagínense un trabajo de 8 horas diarias, por dar un ejemplo, porque lo normal son las 8 horas diarias, ¿sí? Imagínense un trabajo de 8 horas diarias que me interrumpen 4 veces, ahí ya tengo de 1 hora de volver al estado de concentración, más el tiempo de la interrupción, que probablemente sean
no sé, 15, 20, media hora vamos a poner como promedio, ¿no? Tenemos interrupciones más grandes, pero vamos a poner un promedio de una interrupción de media hora. Dijimos 4 interrupciones, tenemos 4 interrupciones de media hora, tenemos 2 horas, más 1 hora para volver al estado de concentración, 3 horas. Son 3 horas de las 8 horas en las cuales no soy productivo. Creo que la mayoría de las personas no somos conscientes del coste que tiene la interrupción y no somos conscientes para con el compañero, para con el resto del equipo, ¿sí? Porque cuando me interrumpen a mí, ahí sí, cuando la interrupción es hacia para uno, ¿no? Uno siempre dice, uff, bueno, ya estoy perdiendo el tiempo, acá ya no llego, tengo que ver, qué sé yo. Pero cuando nosotros somos los que interrumpimos, no somos conscientes de lo que implica eso en la otra persona, ¿sí? Sobre todo si trabajamos en lugares, en espacios compartidos. Cuando trabajamos en espacios compartidos, y ahora vamos a ver unos últimos consejitos que les voy a dar para ahora, para la época de pandemia, pero cuando trabajamos en espacios compartidos, tenemos que dejar muy en claro cuáles van a ser las reglas con las cuales nos vamos a manejar, ¿sí? Dentro de nuestro equipo, por más que no seamos o no estemos trabajando dentro del mismo proyecto, pero dentro de nuestro equipo de oficina, por decirlo de alguna manera, deberíamos establecer cuáles van a ser las normas. Nosotros, por ejemplo, en la facultad, dentro de la oficina, alguna vez intentamos implementar una técnica que se conoce como Pomodoro, que el Pomodoro es periodos de tiempo en los cuales estás concentrado en una tarea, ¿sí? Entonces, para maximizar esa técnica, lo que hacíamos era empezar el Pomodoro todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todos empezábamos un Pomodoro al mismo tiempo, con lo cual teníamos periodos muy productivos. Pero también tenemos que ser conscientes de que mientras nosotros estamos trabajando, nuestro entorno también tiene que conocer lo que cuesta una interrupción. Sobre todo en trabajos creativos, ¿sí? Nosotros dentro del grupo de investigación normalmente estamos intentando pensar nuevas maneras, o sea, de alguna manera ser creativos o leyendo, tenemos que estar concentrados. Todo aquello que maneje o todos aquellos que se conocen como trabajadores del conocimiento, donde el conocimiento es el mayor activo que tenemos, necesitamos periodos de concentración muy fuertes, ¿sí? Con lo cual, dentro de un equipo deberíamos ser conscientes de lo que implica una interrupción y establecer mecanismos de comunicación dentro del equipo y para afuera del equipo, ¿sí? Establecer mecanismos de comunicación, reglas de cómo nos vamos a comportar, algo tan tonto como no poner en silencio el teléfono celular. Es una tontería, pero al final siempre está el que te manda el correo, el que te manda el WhatsApp avisándote que te mandó un correo. Si tenemos algún sistema de mensajería interna, también te manda un mensaje por el sistema para avisarte que te mandó el correo, y finalmente te viene y te golpea la puerta para avisarte que te mandó un correo. Entonces, es muy sano establecer mecanismos de comportamiento, reglas de cómo nos vamos a comportar, reglas de cómo vamos a trabajar para evitar justamente lo de la interrupción. Cada vez que quieran perder el foco esto, hagan el cálculo que les dije recién. De 8 horas, trabajo 5, con suerte, ¿sí? Con solo 4 interrupciones. Eso al final es productividad, y la productividad siempre impacta en el costo, ¿sí? Siempre es costo perdido. Otra cosa de la cual no somos conscientes es lo de la multitarea, ¿sí? La multitarea también es algo que impacta muchísimo en la productividad, ¿sí? Y tiene que ver también, o está relacionado con el tiempo de cambio de contexto de los 15 minutos estos que les contaba recién de la interrupción, ¿sí? Si yo estoy trabajando en más de un proyecto al mismo tiempo y no establezco un orden de prioridades en el proyecto y le asigno un tiempo a cada uno de los proyectos y voy cambiando de uno a otro proyecto o actividades, simplemente, no pensemos en proyectos, pensemos en actividades, o vamos al plano más estudiantil.
Pensemos en cuando ustedes tienen que planificar un día de estudio, que tienen varios prácticos a lo mejor, o varias materias para las cuales estudiar. Lo ideal es hacer como una especie de planificación diaria y decir, bueno, hoy tengo que estudiar esta materia y esta materia. A esta le voy a dedicar 2 horas, a esta le voy a dedicar 1 hora, a esta le voy a dedicar media hora. Y ser rigurosos en dedicarle las 2 horas completas a la primera materia, descansar, dedicarle 1 hora completa a la segunda materia, descansar, y dedicarle la media hora a la tercera materia. ¿Por qué? Porque si yo voy pasando de materia en materia, al final vuelvo a tener esos 15 minutos de ponerme a ver lo que estaba haciendo previamente, ¿sí? De ponerme en concentración y enfocarme en lo que tengo que hacer en cada una de las actividades. Con lo cual, nuevamente, pierdo tiempo y dejo de ser productivo, ¿sí? A ver, cuando les digo lo de dedicarle 2 horas de tiempo a una materia, no me refiero a que se sientan las 2 horas y no se levantan, ¿no? O sea, eso tampoco es productivo, ¿sí? Tengo que ir haciendo los descansos correspondientes, con la técnica que quiera. Si quiero aplicar Pomodoro, aplico Pomodoro. Si quiero aplicar una técnica que se me ocurrió a mí, aplico, ¿sí? Pero recuerden que el periodo máximo de concentración que tiene la mente humana son 40 minutos, o sea que como mínimo cada 40 minutos tengo que hacer. ¿Sí? Bien, entonces la multitarea también tiene un impacto no productivo, ¿sí? Muchas veces nos creemos en plan Superman, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero al final eso a la larga va a impactar en la productividad. Todo este tipo de cosas se traducen en pérdida de tiempo. Fíjense que al final estamos hablando de tiempo, tiempo en el cual no trabajo, tiempo en el cual no soy productiva, ¿sí? Bien. Todo esto también está relacionado con la calidad, ¿sí? Yo siempre digo en las clases que la agilidad no se puede entender si no pienso con calidad, o que no existe agilidad si no existe la calidad de base, o sea, la calidad no es negociable. ¿Qué pasa cuando yo negocio la calidad? ¿Qué pasa cuando perdí mucho tiempo poniéndome de acuerdo en la toma de decisiones porque somos 80 dentro del equipo, o porque perdí mucho tiempo por todas las interrupciones que me hicieron, o por todos los que tengo habilitados al mismo tiempo? Lo que va a suceder es que al final yo tengo que cumplir con un plazo. Vamos al caso extremo, vamos al caso de vuelta de la práctica de las materias. Al final yo tengo que entregar un trabajo práctico en una fecha determinada. Entonces, muchas veces, si perdí tiempo en cuestiones, en mezclándome con distintas materias, o en reuniones, o hablando con mi familia, ahora que estoy en cuarentena, al final, como tengo que cumplir tiempo, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer probablemente sin tanta calidad, ¿sí? El problema con la calidad, y sobre todo en desarrollo de software, es que tiene un impacto posterior, que es el de la mantenibilidad, ¿sí? Yo puedo entregar cosas al cliente como atadas con alambre, ¿sí? Pero el día de mañana, dentro de 2 días, 3 días, una semana, un año, un mes o un año, eso va a explotar, ¿sí? Se va a romper en algún momento y va a entrar para mantenimiento. Cuanto más tiempo pasa desde que yo entregué eso con una calidad, con una mala calidad, y explota para entrar como mantenibilidad, más difícil es esa mantenibilidad, porque no solo tengo que perder el tiempo en reparar algo que ya hice, sino que también tengo que perder el tiempo en entender lo que se hizo, ¿sí? Dificulta la mantenibilidad, la baja calidad dificulta la mantenibilidad, hace que caiga la productividad. ¿Por qué? Porque en vez de estar, mi equipo, en vez de estar enfocado en sacar nuevo valor, nuevos proyectos, nuevas funcionalidades, está enfocado en realizar esa mantenibilidad, en reparar lo que se rompió, ¿sí? Es tiempo que yo saco del equipo para reparar algo que ya hizo. Lo peor es que
esa caída o esa sobrecarga de trabajo, por decirlo desde otro punto, ¿sí? Hace que muchas veces yo necesite o pagar horas extras para terminarlo con lo cual yo me comprometí, ¿sí? O contratar a nuevas personas. Nuevamente, una caída de productividad hace que se dispare el costo, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es la productividad dentro de los equipos de trabajo. No hablemos de coste, no hablemos de coste si estamos hablando de las materias, pero sí en una pérdida de tiempo, ¿sí? En gastar tiempo en, a lo mejor yo entrego un trabajo que no está del todo bien y el profe, en vez de aprobármelo, me pide correcciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, todas las actividades que ustedes hagan, independientemente del ámbito en el cual se desarrollen, la calidad no debería ser negociable, ¿sí? Esto es como el principio de Lean, ¿no? Lean es es otra filosofía muy parecida a la agilidad. Hubo mucho tiempo en donde se pensaba que Lean era parte de la agilidad, pero bueno, ahora está claro que no, que es otra filosofía. Pero Lean tiene uno de sus principios que dice la calidad ante todo, ¿no? El defecto cero. Entonces se basan en hacer las cosas con cero defecto. Cero defecto de entrada. Entonces, para mí esa es una premisa que deberíamos tener todos ante cualquier actividad que voy a desarrollar, sea el ámbito que sea. No sé, me voy a dedicar a la peluquería, me voy a dedicar voy a ser médico, voy a hacer lo que sea, el ámbito que sea, la calidad no debería ser negociable. ¿Por qué? Porque la no calidad, lo importante no es saber lo que la calidad me aporta, sino en ser conscientes de lo que la no calidad implica. La no calidad al final siempre impacta en la productividad, independientemente del ámbito en el cual me desarrolle. Y la baja productividad impacta, siempre en el costo. Siempre es más caro no ser productivos que ser productivos, ¿sí? Bien. ¿Qué otras cosas impactan en la productividad? Y acá sí, ya lo pongo desde el punto de vista de los líderes, ¿sí? Esto de asegurarme que la gente tenga las condiciones necesarias para trabajar. El entorno físico, no somos conscientes de lo que impacta el entorno físico en la productividad. O mejor dicho, creo que no éramos conscientes hasta que nos tocó una pandemia como esta y tuvimos que acondicionar nuestras casas para trabajar, para estudiar, para lo que sea, ¿sí? Ser conscientes de las cosas como la luz natural, lo importante que es tener una ventana donde entre la luz natural. La luz natural influye mucho en la felicidad de las personas, ¿sí? Ustedes saben que países como Noruega y todos esos países donde hay más luz oscura durante el día que la luz del sol, la tasa de suicidios es muy alta. ¿Por qué? Porque la luz natural influye en las endorfinas, que son las hormonas que generan esta sensación de bienestar y de felicidad, ¿sí? Las mesas, las sillas, recién hablábamos antes de comenzar la charla que en casa la única que tiene un lugar acondicionado para trabajar es mi hija de 6 años, que le acondicionamos un escritorio y con una silla para que pueda estudiar bien, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la mesa del comedor, con las sillas del comedor, con lo cual al final eso te repercute en estar mal sentado todo el día, comenzamos con los dolores de espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final terminás siendo no productivo, porque te levantás a cada rato a intentar estirarte un poco, ¿no? Entonces, deberíamos ser conscientes todos de la importancia de tener un entorno saludable para trabajar. Buenas sillas, buen escritorio, una buena ventilación, ¿sí? Todo eso influye muchísimo en la productividad. Otra cosa que influye, las horas extras. Las horas extras tienen como dos lados, ¿no? Al principio tienen un impacto positivo,
¿Por qué? Porque normalmente las horas extras se pagan, ¿no? Entonces al principio tienen un impacto positivo, pero cuando las horas extras dejan de ser algo esporádico y se convierte en algo común, ¿sí? Que es lo que nos está pasando ahora en cuarentena, y ahora lo vamos a hablar hacia el final, pero en cuarentena la mayoría estamos trabajando el doble y o el triple. Entonces, al final, estas horas extras tienen un impacto negativo, ¿sí? Un impacto negativo, ¿por qué? Porque estamos cansados, porque al final el impacto económico de las horas extras no deja de tener esa connotación positiva, sino que es una carga, ¿sí? Al final, normalmente, cuando estamos trabajando horas extras es porque no fuimos productivos en nuestro estado normal, con lo cual, como equipo, deberíamos encontrar un ritmo sostenible, encontrar una manera que podamos mantener en el tiempo y en el cual seamos todos productivos. Otra cosa que influye negativamente son los sistemas de reconocimiento desde arriba, ¿sí? Esto es lo típico del empleado del mes, ¿no? O pagar la productividad por esto que se conoce como presencialismo, creo que es, ¿no? Esto de que si vos venís todos los días, no faltaste ningún día al trabajo, te dan algún tipo de incentivo. Que yo esté trabajando las 8 horas, o que yo esté, cambio la frase, que yo esté las 8 horas en mi lugar de trabajo no significa que sea productivo. Puedo estar 8 horas rascándome, 8 horas leyendo todos los diarios, todas las redes sociales y no siendo productivo. Entonces, en equipos de trabajo donde los trabajadores, la base del trabajador es el conocimiento, los sistemas de reconocimiento en plan horas trabajadas, en plan te reconoce tu jefe, ¿sí? No son productivos. Lo ideal es cambiar ese tipo de reconocimientos a que el reconocimiento te lo haga tu par, ¿sí? A que es muy productivo o incentiva muchísimo a los trabajadores que el reconocimiento nos lo demos entre los miembros del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reconocimiento desde arriba, como el empleado del mes, ¿sí? Al final genera competencia, y no genera competencia de la buena, genera competencia de la mala. Y dentro de un equipo de trabajo tenemos que ser eso, justamente un equipo. Tenemos que trabajar todos para cumplir un objetivo, ¿sí? Todos deberíamos ser productivos, no buscar la productividad individual de cada uno de los miembros, sino que apoyar sistemas en los que todos trabajemos de manera igualitaria. Estas cosas un poco ya las conocíamos, ¿no? Pero existen otras cosas que se empezaron a notar desde hace unos 5 o 6 años que influyen también que influyen también en la productividad de los equipos. Y que muchas de las prácticas que propone la agilidad, o mejor dicho, a muchas de las prácticas que propone la agilidad les juegan muy en contra, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las variables. La primera variable, y que se empezó a dar en estos últimos 10 años, ¿sí? O 5 años, es la de las generaciones, ¿sí? Es la primera vez que en las generaciones, y sobre todo estos últimos 2 años, que en las empresas, perdón, están trabajando o coexisten personas de 4 generaciones diferentes, ¿sí? Por ahí no somos muy conscientes, o la gente que no trabaja con personas o con equipos, o que no tiene que manejar equipos, por ahí no es muy consciente de lo que impacta esto, pero sobre todo los profesores que estén escuchando se van a dar cuenta y van a poder hacer la analogía justamente en la manera de estudiar que tienen los alumnos hoy en día a la que teníamos nosotros, ¿sí? Que muchas veces, de hecho los alumnos muchas veces nos habrán escuchado decir, en mi época no era así. No, claro que no era así en mi época. Esto no quiere decir que mi época haya sido la mejor, ¿sí? De hecho hay muchas cosas y muchos beneficios y que podemos sacar de las nuevas generaciones, y tenemos que ser conscientes justamente para maximizar esos beneficios. Bueno, los baby boomers serían los que nacieron, bueno, entre el 46 y el 64. Fíjense cuáles son las metas. Las metas la meta de un baby boomer es dejar huella y obtener recompensas en el trabajo. Estas personas se caracterizan por ser independientes,
por confiar en sus capacidades y no tener miedo en abarcar nuevas cosas. Sus valores son la ética y el reconocimiento al esfuerzo, ¿sí? Son personas como muy honorables, ¿sí? Como personas que si se comprometen a algo, en general lo cumplen. A ver, voy a hablar de las generalidades, ¿sí? Gente buena y gente menos buena hay en todas las generaciones, ¿sí? Pero bueno, en general son estas características. Estas personas, bueno, se dicen que son análogos porque nacieron y vivieron la mayor cantidad de vida de periodo laboral en la analogía, ¿sí? Y empezaron a ver los cambios. Entonces, si tengo este tipo de trabajadores, yo tengo que buscar cosas que los incentiven a tener estatus, y el estatus acá tiene mucho que ver con la vida personal. Las personas, los baby boomers, son las que nacieron después de la Segunda Guerra, con lo cual están como, piensan que, o relacionan al trabajo con su vida personal, ¿sí? Entonces, son lo típico esto de que vivimos para trabajar, ¿sí? Entonces, les gusta sentirse escuchados, les gusta tener un reconocimiento público, les gusta trabajar haciendo en plan mentoring de proyectos, ¿sí? Después empieza la generación X. La generación X es la generación donde buscamos un poco más la independencia desde el punto de vista laboral, ¿sí? Es una generación más formada. La mayoría de esta generación tiene un título universitario, ¿sí? Esto también hace que seamos personas más individualistas. Mucha gente de esta generación retrasó la vida familiar por obtener reconocimiento personal, ¿sí? Es fácil, son personas que se adaptan muy fácilmente al cambio. ¿Por qué? Porque vivieron el cambio desde la electrónica hacia la digitalización, ¿sí? Entonces, son personas que se adaptan muy fácilmente al cambio y que saben trabajar en equipo. Sin embargo, tienen una característica negativa, es que son más impacientes y son un poco apáticos debido a la cantidad de crisis que fueron pasando desde el punto de vista laboral, ¿sí? Entonces, estas personas siguen pensando en el fondo de que tenemos que trabajar para vivir, pero empezamos a ver que es necesario también ser felices dentro del ambiente laboral. Como cosas para motivar a este tipo de trabajadores, cosas que le permitan crecer. Acuérdense, son más individualistas, con lo cual buscan crecimiento personal y crecimiento profesional, ¿sí? Todo el tiempo están buscando crecimiento personal y crecimiento personal. Luego viene la generación de los millennials, ¿sí? Los millennials, su meta es hacer cosas que tengan sentido, ¿sí? Entonces, en realidad, acá pasamos de, o son más conscientes de que en realidad tengo que hacer o tengo que trabajar en las cosas que me hagan felices, ¿sí? No hablo así en primera persona porque yo sea millennial, ¿no? Pero bueno, no importa. Buscan trabajar en las cosas que les haga felices, con lo cual buscan trabajos más flexibles. Hay muchísima gente que es emprendedora, ¿sí? Intentan que sus hobbies sean los que le retribuyan el dinero, ¿sí? Y tienen una característica muy importante, es que no saben esperar, ¿sí? Como ya nacieron en la era digital, son nativos digitales, ¿sí? Tienen esto de la inmediatez, ¿no? Todo tiene que ser para allá, ¿sí? De hecho, esta característica ha hecho que cambien muchas carreras y muchos estudios, que bajen la cantidad de tiempo de las carreras, ¿sí? Porque son personas que necesitan estar activos completamente y necesitan las cosas de manera rápida, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a motivar a este tipo de personas? Bueno, primero, son personas que como nacieron con Internet, están constantemente aprendiendo cosas y aprenden de una manera muy distinta a las otras dos generaciones. Nosotros éramos más de libros, más de escuchar lo que nos dicen. La generación millennials y la que viene son más de buscar, aprender, aprenden por YouTube, aprenden, ¿sí?
o sea, bueno, lo que la mayoría de la gente que está dentro de la charla sabe, ¿no? Les gustan más las organizaciones horizontales, donde formamos más equipos, donde todos somos iguales, más que me den órdenes, me gusta que me dejen decidir qué cosas hacer, cómo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, más que dirigirlos, les gustan más el acompañamiento en toda la parte laboral. Bueno, y la última generación que está entrando ahora al mercado laboral, ¿sí? Esta generación tiene entre 2 y 20 años, ¿sí? Está entrando en el mercado laboral, tiene la característica de que, bueno, son los últimos hijos de la generación X y los primeros de los millennials, ¿sí? Esta generación ya, sus padres pueden ser millennials, ¿sí? Obviamente esta generación es completamente digital, ¿sí? Con lo cual buscan trabajos en los cuales puedan potenciar más el emprendimiento, la interdependencia. Acá sí tenemos ya Internet como medio de aprendizaje, ¿sí? Se nota muchísimo en las clases, y está buenísimo eso, porque cada cosa que uno dice lo corroboran o lo validan por medio de publicaciones en Internet. Entonces está muy bueno eso, está muy bueno y eso lo tendríamos que saber potenciar. Esta generación busca mucho bueno, la gamificación como todo, ¿no? O sea, tenemos que tener una red muy amplia, una red social muy amplia, completamente colaborativos, donde el conocimiento es completamente compartido. Eh, necesitan o tienen que disponer de los medios con los cuales estar conectados completamente. ¿Por qué les hablo de las generaciones? Porque dentro de un equipo, hoy existen equipos en los cuales tenemos 4 generaciones juntas. Y es muy importante conocer, saber cómo se mueve cada una de las generaciones. Obviamente de manera general, esto no quita que haya una persona de la generación Z que le gusta tener un trabajo estable, ¿sí? Pero sí tenemos que entender que generaciones como la millennial o generación Z, o que también se conoce como la generación táctil, eh, pueden buscar otro tipo de cosas. Entonces, si hablamos de equipos donde decimos que lo mejor es que el equipo esté el mayor tiempo posible trabajando juntos y tenemos este tipo de generación dentro del equipo, tenemos que buscar de qué manera incentivamos a esas personas para que esas personas sigan trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque la rotación dentro de un equipo también hace que decaiga la productividad. Cada vez que ingresa una nueva persona a formar parte de mi equipo, se pierde tiempo, entre comillas, se pierde tiempo. De hecho, hay estudios que dicen que son 3 meses los que se pierden hasta que esa nueva persona se adapta a la cultura del equipo, ¿sí? Con lo cual es muy importante que dentro o tener técnicas que hagan que las personas de mi equipo se queden con mi equipo, ¿sí? Esto que se conoce como retención de las personas, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que influye negativamente en la productividad es este nuevo movimiento que se conoce como el gig economy, ¿sí? El gig economy surge puntualmente a partir del año 2007 en Estados Unidos, cuando fue la explosión de la burbuja inmobiliaria, ¿sí? Entonces las personas empezaron a buscar nuevas maneras de tener ingresos. El gig economy básicamente es lo que se conocía como trabajador independiente o freelance, ¿sí? Pero llevado al extremo. Entonces las personas que trabajan en esta nueva metodología pueden tener hasta 2 o 3 trabajos al mismo tiempo, ¿sí? Esto influye en la productividad por todas estas cosas que ya veníamos hablando, ¿no? Por los cambios de contexto, por no poder hacer que el equipo sea estable. Son personas que, y sobre todo son personas de la generación millennial, que trabajan de manera temporal y de manera paralela en más de un trabajo, ¿sí? Buscando siempre aquello que les aporte más valor a su vida personal, ¿sí? El caso más representativo del gig economy es Uber, ¿sí? Vieron que Uber básicamente es un sistema donde cualquier persona puede ofrecer sus servicios a partir de Uber, bueno, cualquier persona no pasando ciertas cosas, pero yo puedo ofrecer mis servicios a partir de Uber, incluso
luego de que salió Uber, salieron un montón de otras compañías, como por ejemplo Cabify, etcétera, etcétera. Entonces yo como conductor puedo pertenecer a varias compañías, ¿sí? La característica que tienen es que el trabajo es a demanda, ¿sí? Cada vez que alguien necesita, yo postulo, incluso postulo el precio que te va a salir, y la persona, el usuario del servicio, puede decidir cuál servicio tomar, ¿sí? Esto es básicamente lo que consiste la gig economy. ¿En qué ámbitos se dan? Si bien es cierto que cada vez es mayor la mayor cantidad de empresas en las cuales están entrando en este sistema de trabajo, y de hecho la pandemia lo potenció muchísimo, normalmente son sectores en los cuales la innovación o el conocimiento es muy importante, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Tiene una amplia flexibilidad laboral. Yo puedo trabajar, como trabajador, yo decido cuál es mi horario de trabajo, o decido qué cantidad de tiempo le dedico a cada una de las actividades. Eh, Obviamente no existen fronteras, y sobre todo en trabajadores de conocimiento. De hecho, hay muchos alumnos nuestros y muchas personas que se dedican al desarrollo de software que están trabajando desde el Chaco para Irlanda, para España, para Estados Unidos, para lo que sea, ¿sí? Entonces no existe las fronteras. Como impacto negativo es esto de que no crea vínculo laboral, con lo cual tampoco me crea esa sensación de pertenencia a un equipo, ¿sí? Y eso en productividad y en agilidad es muy importante, ¿sí? Si volvíamos al hecho de que el equipo tiene que ser estable, que yo no logre tener un vínculo laboral con la persona o no tener un vínculo emocional con la persona, hace que eso impacte negativamente en la productividad, ¿sí? ¿Qué otras cosas más tenemos que tener en cuenta? Bueno, la distancia, ¿sí? La distancia también impacta muchísimo en la productividad de las personas, ¿sí? Lo ideal es que estemos trabajando con nuestro equipo de manera colocalizada, ¿sí? Que no exista distancia geográfica, ¿sí? Que estemos todos en una misma ubicación física, o al menos en una misma ciudad, que compartamos al menos el entorno en el cual estamos trabajando. Lo cierto es que hoy, con cosas como la gig economy o con cada una de las características de cada una de la generación, se da mucho que tenemos escenarios, en el mejor de los casos, dentro del mismo país, pero en diferentes ciudades, y en casos más extremos tenemos escenarios continentales. Cuando la distancia geográfica es mucho mayor, ¿sí? Es decir, cuando no estamos en la misma ubicación física, incluso no estamos en la misma ciudad, empiezan a aparecer otro tipo de distancias, que son las distancias temporales, ¿sí? Los distintos usos horarios. Hoy la gente que está trabajando con España está a 5 horas de diferencia, y eso, aunque nos parezca una tontería, influye en la productividad porque influye en muchas prácticas, ¿sí? Tenemos que buscar un horario en el cual todos estemos disponibles, tenemos que coordinar ese tipo de cosas, ¿sí? Otras cosas más, como la distancia idiomática, ¿sí? Aunque hablemos el mismo idioma, pongo el caso de España porque es el caso que más conozco, aunque hablemos el mismo idioma, hay expresiones idiomáticas o hay maneras de dirigirnos a las personas que tienen un impacto negativo. Por ejemplo, para nosotros es muy común, no voy a ir al caso típico que todos nos vamos a reír, sino vamos a ir a casos serios. Para nosotros es muy común a las personas mayores tratarlas de usted, ¿sí? Y eso es un signo de buena educación. Si a una persona mayor se la trata de usted. En España, si a las personas mayores las tratamos de usted, lo toman como una ofensa, porque sienten como que le estamos diciendo viejos, 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 muy viejos, ¿sí? Entonces, fíjense como una tontería, que para nosotros es signo de buena educación, en España es como una mala costumbre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. La distancia cultural, bueno, esta es una de las que más impactan dentro de la productividad, ¿no? Cuando tenemos maneras de ser diferentes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, imagínense tener que trabajar para Japón, ¿no? Donde tienen muchas costumbres que son muy, muy de respeto, y nosotros somos así como más verborrágicos,
letárgico, como más de decir las cosas sin pensar. Entonces, ese tipo de cosas también influyen dentro de la productividad. O la distancia organizacional, cuando tenemos que trabajar con diferentes organizaciones y tenemos que por ahí hacer coincidir las diferentes culturas organizacionales dentro de un mismo equipo. Ahora, sobre todo con la pandemia, y acá voy a dedicar estos últimos minutitos a esta parte, una distancia que se está notando muchísimo ahora es la distancia virtual, ¿sí? Y cuando hablamos de distancia virtual, me estoy refiriendo a los medios de comunicación que usamos, ¿sí? Cómo nos comunicamos, cuál es la calidad de las cosas que nos comunicamos. Y va un poquito más allá, porque esto de no vernos tiene dos impactos o tiene varias cosas que influyen, ¿no? Desde el punto de vista técnico, digamos, muchas veces, y sobre todo lo que vivimos acá en el Chaco, digamos, muchas veces tenemos problemas, ¿no? Con la luz, con la conectividad. Yo ya al principio les decía, voy a apagar la cámara para que no me influya en el ancho de banda, sobre todo porque en este momento hay 3 computadoras prendidas en casa y están los 3 trabajando, digamos, entonces tenemos esa distancia, ¿no? Esa distancia que nos dan los medios tecnológicos. Pero también está lo otro, lo de no me conecto porque no quiero, o porque no quiero participar en esta reunión, digo al final que no voy que no tengo, no sé, es fácil decir, no, me están dando mal internet, entonces ya no me conecto, ¿no? Entonces, esto influye muchísimo ahora y tenemos que ser conscientes y tenemos que establecer mecanismos para trabajar con respecto a esta distancia virtual. Y relacionado con esto, me gustaría, para finalizar ya la charla, que me extendí más de los 40 minutos que me había establecido, eh, algunos tips para ser productivos en tiempos de pandemia o en tiempos de distanciamiento social, ¿no? Me acordaba mucho esto del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Acá la productividad en los tiempos de pandemia sería el título de esta sección. Desde que estamos en cuarentena y desde que estamos con el distanciamiento social, nos tuvimos que ir adaptando a esta nueva manera de trabajar, ¿sí? Pero en esta nueva manera de trabajar, muchas veces se nos olvida lo de la productividad, y que es tan importante, ¿sí? Entonces, yo les voy a contar algunas cosas que a mí me sirven para intentar ser productiva, ¿sí? Para intentar trabajar y que me sirve para intentar seguir trabajando en equipo, ¿sí? La primera y principal, y que parece que es una tontería, lo de levantarse y vestirse, ¿sí? Muchas veces nos pasa que, bueno, nos levantamos, desayunamos y seguimos con el pijama, o con la ropa que hayamos dormido la noche anterior, ¿no? Y nos sentamos delante de la compu, total, hoy no tengo reuniones, entonces me siento así y trabajo así. Tiene un impacto muy positivo cambiarse la ropa y ponerse la ropa de trabajo, ¿sí? Ni siquiera el jogging o las calzas, ¿sí? No, ropa de trabajo. Tengo que vestirme como que si fuera a trabajar, ¿sí? Yo sé que cuesta, muchísimas veces cuesta muchísimo, pero para entrar en ese estado de trabajo e intentar ser productivo, levántense, desayunen y se visten. Se visten con la ropa con la cual se vestirían para ir a trabajar. Otra cosa muy importante es la de crear rutinas, ¿sí? Y esto lo hablábamos recién con las profes antes de que ingresen todos. ¿No les pasa que ahora estamos como más cansados? Como que trabajamos el doble o el triple. ¿Por qué? Porque no tenemos rutinas, porque no tenemos horario laboral. Entonces, por más que estemos en la casa, y de hecho muchos de los alumnos me dicen, profe, estamos en la compu de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Está mal eso, está mal porque al final no descansamos. Estamos como mezclando la vida laboral con la vida personal. Y yo les puedo asegurar que a partir de las 4 de la tarde no son productivos. El que empezó a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, a partir de las 3, 2, no somos productivos porque no tenemos rutinas. Entonces, hacerse una rutina, decir, bueno, voy a trabajar de 8 a 12. A las 12 corto,
cocino, hago la comida, como, descanso un rato. Es importante el descanso y arranco a las 3 de la tarde. Y trabajo de 3 a 7 o de 4 a 8. Y a las 8 corto. Y a las 8 empieza mi vida personal. Y ser respetuosos con uno mismo. ¿Por qué? Porque resulta que a las 8:30 me mandan un mensaje y total, estoy en casa, no me cuesta nada contestar, abrir la computadora y contestar. No, terminó mi horario laboral. ¿Sí? Créense rutinas. Si queremos ser productivos, créense rutinas. Pónganse horarios de trabajo. Vayan más al extremo. Hagan una pequeña listita de las cosas que tienen que hacer, prioricen las cosas que tienen que hacer, acá me sale la agilidad del alma, prioricen las cosas que tienen que hacer y organicen su día laboral de la manera que ustedes puedan, quieran, o usando una herramienta web, o usando un cuadernito, o usando una agenda, lo que sea, pero créense rutinas. ¿Por qué? Porque esta falta de rutina nos está haciendo improductivos. Luego cada uno, después que termine esto, piense y analice cuán productivos son diariamente desde que estamos encerrados, ¿sí? Importante, que yo no lo logro hacer, tener espacios de trabajo separados del resto de la familia, ¿sí? Acordémonos de las interrupciones. Y relacionado con esto, que tu familia sepa o que tu entorno sepa que estás trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos suele pasar, y sobre todo a los que tenemos hijos pequeños, pero nos suele pasar de que nos sentamos a trabajar, viene y te pregunta tal cosa. Encima los que tenemos hijos pequeños, que tenemos que estar con la tarea también, es bueno, viene, nos pregunta tal cosa la tarea, se van, viene, al rato viene, de vuelta. Acuérdense de los 15 minutos de las interrupciones. O peor, muchas veces nosotros mismos nos creamos esas interrupciones. Ah, terminó la lavarropa, voy a tender la ropa. Ah, tengo que sacar la comida para cocinar, voy a hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, crear espacios de trabajos, lo posible, que insisto, levanto la mano y soy la primera que no lo está logrando, porque no tengo espacio físico para tener mi propio espacio. Crear espacio de trabajo y que tu familia sepa que estás trabajando. Que de este horario a este horario estudio, que de este horario a este horario estoy trabajando. ¿Se entiende? Para evitar justamente las interrupciones. Otra cosa muy importante que en tiempos de pandemia perdimos el respeto por el tiempo de los demás. Perdimos completamente el respeto. Porque mandamos mensajes a las 11 de la noche, mandamos mensajes el sábado, mandamos mensajes el domingo, contestamos los mensajes, contestamos el mensaje el sábado, el domingo, ponemos reuniones en horarios que en tiempo normal no pondríamos. El otro día a mí me convocaron a una reunión a las 9:30 de la noche. En tiempo normal nunca me van a convocar a ese horario, ¿sí? Pero ahora es como que total, estamos en casa, ¿sí? Rutinas, respetar el tiempo a los demás. Y relacionado con eso, y lo último que les quería comentar es, cada vez que tenga que pedir algo a otra persona, cada vez que tenga que invadir el espacio de otra persona, y esto debería ser en presencial y en virtualidad, ¿no? Pensar en el valor de lo que estoy pidiendo. Pensar en si realmente, porque lo que ha pasado ahora es que, sobre todo los que por ahí manejamos equipos, ¿sí? Y acá me pongo yo la primera, digamos, los que manejamos en equipos, por ahí es como que perdimos la sensación de no sé lo que el equipo está haciendo, ¿no? No sé cómo controlar al equipo. Incluso nos pasa en las clases, no sé si mis alumnos están estudiando. Entonces, por ahí empezamos a pedir cosas, empezamos a pedir que nos van a servir para controlar, pero a lo mejor no nos aportan valor realmente. A lo mejor me interesa más que en vez de que me haga un informe, o en vez de que me cuente o que me rellene una planilla de la cantidad de horas que estuvo trabajando, a lo mejor me interesa más que me muestre lo que hizo, ¿no? Pero en esta necesidad que tenemos de, insisto, sobre las personas que estamos manejando aquí, necesidad que tenemos de controlar lo que nuestro equipo está haciendo, porque de alguna manera tenemos que saber lo que está haciendo,
pedimos cosas que a lo mejor no vamos a tener ni tiempo, o que lo que nos dice en realidad no vamos a poder obtener resultados. O ponemos reuniones de coordinación, y esto nos pasa a nosotros en el equipo de investigación, ponemos reuniones de coordinación y a lo mejor no tenemos nada que coordinar, ¿sí? Entonces, ante cada cosa que yo voy a hacer y que va a impactar en la otra persona, en mi equipo de trabajo, pensar en si realmente me aporta el valor que estoy buscando, ¿sí? Y analizar de qué otra manera podría hacerlo, que sea más fácil y más llevadera para todos, ¿sí? Y quiero cerrar de vuelta con la frase esta. Tenemos que pensar que en realidad no tenemos que ocuparnos de que la gente trabaje o que la gente sea productiva, sino que tenemos que darle todas las herramientas para que la gente sea productiva. Incluso en la virtualidad, ¿sí? Incluso en el teletrabajo o en esta nueva normalidad que aparentemente llegó para quedarse. Bien, espero no haberlos aburrido. Abro el chat a ver qué cosas me encuentro. Bien. Tenés una pregunta, Vero, de Nicolás Méndez, que dice, te la leo: el estrés, Dale. tanto sea por el lugar de trabajo o ahora con la pandemia y el encierro, entre otros factores, ¿también influye en lo que se refiere a la interrupción de la concentración con las actividades de trabajo? Totalmente. Totalmente, o sea, de hecho debería haberlo puesto como un ítem más. El estrés en el cual estamos en este momento, sobre todo en este momento en el cual al final estamos en casa encerrados con la familia 24/7, ojo que amo a mi familia, pero, pero quiero ir a trabajar. Eh, el estrés es realmente, yo creo que lo que más impacto negativo tiene. ¿Por qué? Porque cuando estoy estresada, al final estoy cansada y en la mayoría de los casos no hay ningún método que sirva, también depende mucho de las personas, ¿no? Pero no hay ningún método que sirva para reencauzarme. Al final el estrés tiene el impacto negativo de estoy con estrés, entonces pienso que estoy con estrés, hablo de que estoy con estrés, y pierdo mucho tiempo pensando en el estrés. Y hago algo que se conoce como la procrastinación, ¿no? O sea, como estoy entro como en esa bola de estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada, estoy estresada, y no hago nada para salir de ese estrés. Y al final no soy para nada, no soy para nada productiva, o me engancho con cualquier tontería en vez de hacer lo que tengo que hacer, y pierdo muchísimo tiempo, ¿sí? Y ahora obviamente estamos en un ambiente laboral, por llamarlo de alguna manera, muy propenso a las interrupciones, ¿no? Sumado al estrés que hace que yo busque interrupciones, impacta muchísimo en la productividad. Muchísimo. Muy buena acotación, Nicolás. Otra pregunta, Vero. ¿Qué condiciones debe tener o qué características debe tener un líder de un equipo? ¿Se puede resumir de alguna manera? Para mí, a ver, depende del equipo en realidad. El líder debe ser una persona que se sepa adaptar a las necesidades del equipo, que esté al lado del equipo, trabajando con el equipo, que esté en constante búsqueda de qué manera puede ayudar a que el equipo sea más productivo, involucrándose, ¿sí? Y otra característica que tiene que tener el líder para mí, y dada mi experiencia desde el punto de vista de la agilidad, es el líder no siempre es líder. A ver si explico esto, a ver cómo lo explico esto. Dentro de un equipo yo puedo tener muchos líderes, dependiendo de la necesidad del equipo de ese momento, o dependiendo de la actividad que tenga el equipo en ese momento, ¿sí? El líder tiene que ser una persona que sea capaz de darse cuenta que en este momento se tiene que hacer un lado y dejar que otra persona sea líder, ¿sí? Hay muchas teorías de si se nace líder o se aprende a ser líder. Yo personalmente creo que son las dos cosas. Yo tengo que tener cierta característica que es innata en mí para ser líder, pero también puedo aprender a ser líder.
y tengo que ser capaz dentro de un equipo, tengo que ser capaz de dar lugar a que todas las personas dentro de mi equipo puedan ser líderes. Darle la responsabilidad en algún momento de alguna actividad para que puedan ser líderes. No sé si respondo a tu pregunta. Luego también tiene que conocer, porque como características más hard, digamos, tiene que conocer de la temática en la cual estamos trabajando. Yo no puedo liderar un equipo de desarrollo de Java si no tengo ni idea de Java. Porque para poder ser líder y para poder guiar y entender cuándo el equipo necesita mi ayuda, qué es lo que necesita el equipo, tengo que tener conocimientos desde el punto de vista técnico, digamos. Y por el otro lado, desde el punto de vista soft, tiene que saber trabajar en equipo, tiene que ser empático, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas cosas que ya de teoría sabemos todos, ¿no? Pero para mí lo más importante de un líder es saber o entender a tu equipo y saber cuándo tu equipo necesita que seas líder y cuándo tu equipo necesita que seas otra cosa, o que le dejes lugar a otra persona dentro de tu equipo para que sea líder. Perfecto, gracias. Noé tiene registrada otras porque a mí se me cortó la luz en un momento. Noelia. Sí, Vero, acá pregunta Claudia, Nani, ¿cómo detectar cuando el multitasking nos está afectando? Cuando al final del día no hiciste nada. Hiciste muchas cosas, pero no terminaste nada. Ahí te está afectando el multitasking. Esta sensación de que se te fue el día haciendo tonterías, o algo que tenías que terminar sí o sí, al final no pudiste terminarlo, porque otra cosa del multitasking es que yo me puedo organizar mi agenda y decir, bueno, hoy me voy a dedicar, por ejemplo, ayer fue un día, ¿no?, que yo le dediqué 100% a preparar la presentación, pero en el medio de la presentación estamos organizando, bueno, esta tarde tenemos una charla de la presentación del doctorado, después estamos organizando unas jornadas de doctorandos, tenía las clases, entonces como que tenía otras cosas. Y si bien yo me organicé bien, a la mañana dije, bueno, de 8 a 12 de 8 a 10 hago la presentación. De 10 a 12 veo la clase, de no sé qué a no sé cuánto, tal otra. Si bien yo me había hecho esa organización, en el medio me llegaron mensajes de lo de la jornada de doctorando que tenía que responder correo, no sé qué, no sé cuánto. Al final llegamos a las 12 y yo no tenía la presentación terminada como a mí me hubiese gustado tenerla, ¿sí? Ahí te das cuenta que el multitasking te está afectando. Si vos te estableciste un tiempo que te tiene que llevar determinadas cosas y pasado ese tiempo no terminaste, es que el multitasking te está afectando. Esto de hacer muchas cosas y al final no terminar ninguna. Espectacular, no sé si espectacular. Sí, hay algunos comentarios más sobre cómo fueron cambiando nuestras rutinas, y que en realidad es así, tratamos de organizarnos siguiendo siempre las recomendaciones estas que comentaba Vero y las prácticas ágiles y todo, pero creo que generamos nuestro propio modo cuarentenágil ahora. Así que bueno, hay muchos comentarios lindos, Vero, como siempre muy claro todo. No sé si alguien más quedó con alguna duda o pregunta o consulta. Yo o el compromiso de poner en práctica todo esto que dijo Vero. Claro, yo creo que a mí me gustaría, ¿no? Que como que se lleven, al menos al sentarnos a pensar. De esta charla, a mí me sentiría súper productiva si al menos el 5% se sienta a pensar en esto, ¿no? Porque al final, lamentablemente, hasta que no salga una vacuna, y yo creo que incluso mucho después de que salga la vacuna, vamos a seguir trabajando de esta manera. Y tenemos que ser productivos. Y acá entro en la frase que no me gusta mucho decirla, pero al final nos pagan por ser productivos, ¿no? O sea, nos pagan porque produzcamos, entonces tenemos que buscar la manera de adaptarnos a esta nueva modalidad que vamos a tener de trabajo, ¿no? Entonces, desde el puesto que nos toque, desde el punto que nos toque, o sea, y buscar la mejor manera. Yo di unos tips, pero a lo mejor a otros no les sirven esos tips. Entonces,
hay que ver lo que les sirve a cada uno y adaptar esta nueva, y buscar estos tips que nos hagan productivos individualmente, ¿no? O sea, a cada uno. Eso yo creo que es lo mejor que se podrían llevar. Va a haber que pensar en un nuevo tipo de generación. Exactamente, la ninguna generación de esas pandémica. generaciones que mencionaste nos sirven. Va a ser la generación cuarentenal. La generación pandémica. Pandémica, exactamente. Gracias, sí, Vero. Muy excelente todo lo que has dicho y como siempre muy comprensible toda tu charla, muy clara. Bueno, me alegro. Muchas gracias de vuelta por invitarme. Nada, a mí la JUTI es parte de mi formación, es parte de mi crecimiento, o sea que aportar en la JUTI y en lo que sos pueda una ayudarles boomer de la JUTI. Yo soy una baby boomer de la JUTI, sí. Estuve en la primera y estoy en la 21, o sea, fantástico lo mío. No sé si hay alguien más que quiera alguna pregunta y si no, daríamos por cerrado. Aparentemente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este webinar y la verdad, bueno, un aplauso para Verónica por su participación. Bueno, Los muchas esperamos gracias. en los próximos webinars a todos. Gracias por estar. Sigan participando. Hasta luego. Gracias. Un placer verlas.